Vamos a realizar una práctica de choques con dos coches de la misma masa, un coche rojo y un coche azul. También mediremos sus velocidades y después lo mostraremos a continuación. Lanzamos el coche rojo contra el coche azul. Observamos cómo el coche rojo se ha parado. Eso quiere decir que le ha transferido toda la energía de todo su movimiento. Veamos lo que sucede si aumentamos la masa del coche rojo. Situamos el coche azul en su posición y lanzamos el coche rojo, que tiene el doble de masa que el coche azul. El coche rojo sigue en movimiento. Ya ha transferido parte de la energía y parte del momento. Aumentamos la masa del coche rojo. El coche rojo tiene el triple de masa que el coche azul. Lo lanzamos, le transfiere parte de la energía, pero parte se la va a quedar el coche rojo. Tendríamos que estudiar la conservación de la energía y la conservación del momento. ¿Qué sucede si redoblamos la masa del coche azul? El coche azul tiene una masa de 500 gramos y el coche rojo una masa de 250 gramos. Lanzamos el coche rojo contra el coche azul. Vemos que el coche rojo le transfiere parte de la energía y además el coche rojo vuelve para atrás, con lo cual tendremos que estudiarlo vectorialmente. Y ahora, el coche azul tiene el triple de masa que el coche rojo. Lanzamos el coche rojo y el coche rojo va a volver para atrás con mayor velocidad. Estos casos los tendremos que analizar con las velocidades de cada uno de los coches. Bien, voy a explicar ahora brevemente cómo trabajaríamos con nuestro sistema de toma de datos, con Pasco, para poder realizar esta práctica con los estudiantes. De todos modos, tenemos el vídeo y se podría trabajar con otros sistemas, como Kinovea o Modelus, a partir del vídeo, ya que hemos puesto una regla por detrás. Nosotros hemos lanzado un coche rojo que lleva una velocidad inicial, ¿vale? Le vamos a llamar velocidad del coche rojo, antes del choque. ¿Cómo tomaremos esa velocidad? Bueno, pues con un sistema como Kinovea o bien tomando las velocidades con Pasco. Fijaos que aquí tenemos las velocidades de 0,69, 0,68 hasta 0,67, mientras la velocidad del coche azul es 0. En el momento en que ya tenemos un valor para la velocidad del coche azul, este se le ha restado a la velocidad del coche rojo. ¿Por qué hay una pequeña variación en la velocidad? Bueno, pues se puede ver en la gráfica que hay una pequeña variación en la velocidad para el coche rojo. ¿Por qué? Porque hay un rozamiento, por eso habrá una pequeña caída, pero es muy pequeña, entonces podemos casi despreciarla. Tomaríamos como la velocidad del coche rojo antes del choque 0,68. Entonces la velocidad del rojo antes del choque serían 0,68 metros segundo. ¿Qué va a suceder después del choque? Pues después del choque, la energía que lleve el coche rojo le será transferida al coche azul. Como los dos tienen la misma masa, se va a transferir toda la energía de un coche a otro. Por lo tanto, tomaremos la velocidad del coche azul después del choque y la vamos a considerar como una marcada con prima para saber que es después del choque. ¿Qué le sucede al coche rojo después del choque? Bueno, pues después del choque tenemos que la velocidad del coche rojo es nula. Con lo cual diríamos que la velocidad del coche rojo prima, que es después del choque, sería igual a 0. Con las velocidades del coche azul sucede lo contrario. Antes del choque tendremos velocidad 0 y después del choque tendremos una velocidad de 0,66 que tenemos representada aquí abajo. Con lo cual la velocidad del coche azul antes será 0 y la velocidad del coche azul después del choque sería 0,66 metros segundo. Aquí podemos ver el movimiento del coche rojo antes del choque y el movimiento del coche azul después del choque. Bueno, una vez tenemos las velocidades, ¿qué haremos a continuación? Pues podremos comprobar la conservación de la energía o la conservación del momento, que en este caso será muy sencillo. Entonces abrimos una página nueva y veremos que tenemos una masa para el coche rojo de 250 gramos, una masa para el coche azul de 250 gramos y después las velocidades. Tenemos previamente la velocidad del coche rojo que habíamos valorado en 0,68, ¿vale? La velocidad del coche rojo antes del choque 0,68 metros segundo, la velocidad del coche rojo después del choque que sería 0 y las correspondientes velocidades para el coche azul. Velocidad del azul antes del choque 0 metros segundo
y la velocidad del coche azul después del choque, que eran 0,66 metros segundo. Entonces podemos igualar el momento. El momento del coche azul tendrá que ser igual al momento del coche rojo. O bien, si queremos el momento del conjunto de los dos coches, azul más rojo, antes del choque, tiene que ser igual al momento de los dos coches, azul y rojo, prima, quiere decir después del choque. Bien, entonces podríamos comprobar la conservación del momento. Como este choque es un choque elástico, o es prácticamente elástico, no hay una pérdida de energía, podríamos decir que también la energía cinética del conjunto de los dos coches, azul más rojo, antes del choque, tendrá que ser igual a la energía cinética del azul y rojo después del choque. Podemos poner prima después. Bien, esto lo podemos comprobar con los datos. Es un ejercicio que os puede quedar pendiente. Otro caso ahora. En este caso, ya solo nos tomamos las gráficas. Bien, fijémonos en los tiempos, ¿de acuerdo? Entonces, hemos lanzado un coche, el lanzamiento del coche ha comenzado aquí, perdón, el rojo. Vamos a marcarlo con rojo. Ha comenzado aquí, entonces tendremos que ver cuál es la velocidad de ese coche antes del choque. Vale, vemos que la velocidad la tendremos ahí arriba, un poquito por encima de 0,7, pues 0,74. Si vamos a la tabla, nos da prácticamente esos 0,74 metros segundo de velocidad del coche rojo antes del choque. Entonces diríamos que la velocidad del rojo antes del choque es de 0,74 metros partido por segundo. Bien, ese coche tiene una masa de 250 gramos. ¿Vale? 250 gramos. Bien, ¿qué ha sucedido después del choque con el coche rojo? Bueno, pues en este caso se puede observar que el coche rojo no se ha quedado parado después del choque. Bien, veamos que el coche rojo va a llevar una velocidad. ¿Cómo va a ser esa velocidad? Negativa. ¿Qué quiere decir? Que va a volver hacia atrás. Bien, lo que vamos a pretender es calcular cuánto deberá ser esa velocidad. La velocidad del coche rojo después del choque. Y esa es la que vamos a calcular. Bien, aquí después comprobaremos con la experiencia si nos da lo mismo. ¿Qué ha sucedido con el coche azul? En el momento del choque, fijaos que el choque está aquí aproximadamente en torno a 3,5 segundos, que estaría aquí. En el momento del choque, el coche rojo le va a transferir la velocidad, por lo tanto, momento y parte de la energía, al coche azul. Pero va a suceder algo con ese momento o esa energía, que va a hacer que el coche rojo vuelva para atrás. Bien, esta velocidad que va a alcanzar el coche azul después del choque, bien, esa la podemos estimar prácticamente en 0,48. 0,48 metros segundo. Bien, es un poquitín menos del 0,50, nos ha dado en la tabla. ¿Qué tenía el coche azul antes del choque? La velocidad del coche azul antes del choque estaba parado, 0 metros segundo. ¿Cuál es la masa del coche azul? La masa del coche azul es de 500 gramos en este caso, el doble del coche rojo. Vamos a representarla. Vale, ¿qué debemos hacer? Debemos comprobar que el momento antes es igual al momento después. Vale, intentemos hacer esa práctica y comprobad que la velocidad del coche rojo os va a dar un poquito más de 0,26. Vamos entonces con la resolución del ejercicio. Aquí tenemos los datos, velocidad del coche azul antes y después del choque y la masa del coche azul, velocidad del coche rojo antes y después del choque, que es la que vamos a calcular, bien, y la masa del coche rojo. Aplicamos la conservación del momento. El momento antes del choque tendrá que ser igual al momento después del choque. Bien, aplicamos el momento antes, no hay momento para el coche azul, con lo cual tendremos el momento para el coche rojo, 250 gramos o 0,25 kilogramos, por la velocidad que llevaba el coche rojo antes, 0,74 metros partido por segundo. Y eso debe de ser igual al momento después, tanto de un coche como el otro. Vamos primero con el coche rojo, tendremos una masa de 0,250 kilogramos, mantenemos las cifras significativas que tenemos, multiplicado por la velocidad del rojo después, que es nuestra incógnita, más la masa del coche azul, 0,500 kilogramos,
por la velocidad del coche azul después, que es de 0,48 metros partido por segundo. Bien, entonces nos toca despejar la velocidad del coche rojo. Evidentemente, si comparamos la velocidad del coche azul, producto de velocidad del coche azul por su masa y la velocidad antes del choque del coche rojo por su masa, esta cantidad es mayor. ¿Qué quiere decir eso? Por lo tanto, que la velocidad del coche rojo después del choque debe ser negativa. Bien, si hacemos ese cálculo en la calculadora,